Aparición de Santiago Maldonado. Doctor Alejandro Fargosi, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien, muy bien, muy bien. Qué momento hoy, ¿no? Va a ser, yo creo, un momento de clara inflexión en la conciencia colectiva ciudadana cuando Julio De Vido sea conducido a su lugar de detención. Sí, efectivamente, puede que sea esos momentos que quizás los contemporáneos como nosotros no los valoramos todo lo que importan, pero creo que va a ser uno de esos, ¿eh? Sí, 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 yo, Así que espero que el tema se concrete, tema número uno. sí, claro. Espero que siga la causa, porque le tengo cierto miedo, como siempre dice el ministro Mm, de Justicia, le tengo cierto miedo a las cosas que empiezan pero no terminan, porque terminan prescribiendo. Pero bueno, tenemos que estar atentos todos. Y por otro lado, esto tiene que ser el principio de muchos, ujú. pero de muchos, Sí, ¿no? Y sí. cuando digo muchos, digo cientos. Acá ha robado mucha gente, mucha plata. Bueno, va quedando claro, ¿no? Las declaraciones en el día de ayer al canal Todo Noticias de esta señora que se presenta como una trabajadora de una familia de despachantes de aduana. Es decir, yo la escuchaba en casa y nos reíamos porque decíamos, y bueno, la señora tiene prosapia, ¿no? Sí, Este, sí. y que, No, es algo, bueno, no en vano. Nosotros nos deslomamos trabajando, porque la verdad es que los argentinos, contrariamente a lo que se dice, trabajamos como perros. sí, tal Basta cual. ver los horarios pico de los autos y de los colectivos, y la contracara es que tenemos como mínimo unos servicios pésimos. Sí, sí, como mínimo. La diferencia es robo. Claro, usted se ha estado pronunciando con respecto de algo que cuando lo vi en su cuenta de Twitter dije, tengo que hablar con Fargosi de esto. ¿Quién le va a pedir perdón a los gendarmes? Exactamente. Esta gente no lo va a hacer. O sea, toda la izquierda con K, como la llamo yo, de izquierda con K, y el kirchnerismo no lo van a hacer nunca, porque básicamente para entenderlos hay que tener dos libros a mano. Por un lado, el libro de Gramsci, Mm, Cartas desde la cárcel, un comunista italiano que explicaba cómo se derrota al capitalismo desde adentro, pudriéndolo en su historia, en sus instituciones, en sus valores. Eso es lo que hacen en el kirchnerismo de izquierda. Y por el otro lado, un tratado de psiquiatría, porque el kirchnerismo es una exhibición de psicópatas, no todos por supuesto, pero es una exhibición de psicópatas alineados, ¿no? sí, es una constelación. En rigor ese es un tema que creo yo que la ciencia política no aborda, pero que debiera abordarse. Es decir, fenómenos, para no, para no abusar del ejemplo que se usa siempre, digo, fenómenos como el de Jim Jones en Guyana o el de Pol Pot en Camboya, ¿no? Es decir, Sí, exactamente. Pero ojo, lo que pasa es que nosotros, como de alguna manera la cultura va bajando de nivel porque uno no tiene tiempo para leer todo lo que querría, lo sufrimos todos. ujú, Uno se va olvidando de que hay libros que han tratado este tema desde hace como mínimo 100 años. Entre nosotros, un autor que se llama Ezequiel Ramos Mejía tiene un libro que se llama La locura en la historia. ujú. Hay muchos locos sueltos en la historia que en general son causantes, en la historia universal, no Sí, argentina, sí, sí, claro. que son causantes de debacles mundiales. Sin ir más lejos, Hitler, por Claro, ejemplo, Stalin, un sí. loco que mató más gente que Hitler. O sea, todo este tipo de cosas las tenemos que tener presentes y no esperar en vano que le pidan perdón a nadie. Lo que tenemos que hacer es todos los que creemos en la importancia de los valores positivos me refiero, Ujú, es tener en cuenta que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad no son nuestros enemigos. ujú. Nuestros enemigos son los sujetos que los atacan, que no es lo mismo. Sí, pero sabe que ahí hay una cuestión central, ¿no? Durante buena parte de todo este episodio triste y lamentable que comienza con un artículo de Berbisky que llevaba el tremendo título Macri tiene su desaparecido, Sí, tremendo título. Yo digo, si le tuviera la oportunidad de recriminarle algo a Bullrich, diría, pero a vos te sobra experiencia para saber que si Berbisky, ex jefe de inteligencia de Montoneros, sobreviviente milagroso trabajando para el proceso durante los años de la dictadura más cruel y criminal que ha sufrido la Argentina, arranca con esto, es que tenías que ponerte en alerta rojo y actuar en consecuencia, ¿no? La verdad que no entiendo cómo Patricia Bullrich se durmió en eso. Pero hay una cosa que es fenomenal, que es el seguidismo de los medios. En sus zócalos TN durante más de 40 días ponía Tierra Sagrada Mapuche. Digo yo, acá lo único sagrado que hay, debiera ser lo único sagrado, es la Constitución. El sí. resto es charlanga. Totalmente, pero acá
se han instalado, y en esto creo que vamos a tener alguna leve diferencia, pero no es el caso. Se han instalado algunos relatos. Primero, que Patricia Bullrich no hizo nada, hizo de todo. Porque el relato de que no hizo nada, lo entiendo. En definitiva, parece que lo descubrieron los propios gendarmes. Pero, ¿qué se pretendía? ¿Que carniciara a los gendarmes? Sí. Ese fue uno de los relatos que se instaló. Otro relato, como bien dice usted, es el de la tierra sagrada. ¿Qué tierra sagrada o país mapuche me están hablando, por el amor de Dios? Pero no se puede decir semejante pavada impunemente. Porque se va instalando el concepto de que estos 3 o 4 ladris, primero, son mapuches, que no lo son. Que no lo son, porque son 3 o 4 ladris, y cuando digo 3 o 4 estaré exagerando, son 15 o 20. Sí. En serio, o sea, para que quienes nos escuchan lo tengan claro, ni siquiera estamos hablando de 50 personas, tienen un país en 1000 o 15 o 20 ladris. Tercero, no hay tierras sagradas exentas de la ley, ni una iglesia, ni una sinagoga. La única tierra que está exenta de la ley son las embajadas, porque se las considera tierra del país al que corresponden, la rusa Rusia y así sucesivamente. Pero usted fíjese, acá y en Indochina. Mire, yo tengo, lo llevaré como una pequeña medalla, si se quiere. Lo que digo hasta puede parecerle tonto al oyente o a usted mismo. Yo intenté entrevistarlo a Sergio Maldonado, fue una de las pocas no entrevistas de toda mi vida, porque cuando le pregunté 2 cosas que no estaban dentro del libreto que él quería, se airó y terminó colgándome el teléfono. Y la titular del Acting Mapuche, la vocera, me trató de ignorante y también cortó el teléfono. Es decir, a ver, está clarísimo esto de que desde que Fidel Castro inventó el tema de la reivindicación indigenista a partir del genocidio español, eso es un documento de Castro para los 500 años del descubrimiento de América, toda la izquierda compró este acting reivindicativo. Además uno ve el discurso, es un discurso bien PC, bien muy de izquierda. Y cuando uno ve los actores, yo estaba comentando antes de entrar a esta conversación con usted, que han aparecido estos 2 abogados que anduvieron recorriendo y que juntaron información, el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es espantoso realmente, y que afortunadamente el secretario Abruz ha denunciado antes de ayer en Montevideo, ¿no? Y tenemos mucho que hacer. Yo creo que en el periodismo hay mucho que hacer. Andaban todos como pisando cáscara de huevo, con miedo a decir las cosas como era tan obvio que había que decirlas, y subiéndose a tratar a los gendarmes como si fueran una escuadra perdida del proceso de Videla. La verdad que es una locura lo que nos ha ocurrido. Curiosamente todos reivindicamos la libertad post-proceso, que me parece muy bien, pero hay algo que atenta linealmente contra la libertad de expresión, que es la corrección política. Yo estoy saturado de la corrección política, no se puede decir absolutamente nada que salga del libreto, que además escribió un grupito, porque encima es un grupito. Como por ejemplo, ahora han querido imponer de manera más o menos sutil, que la policía no puede actuar sin orden judicial. ¿Quién es el animal que dijo semejante cosa? Pues ya se instaló. Y resulta que la policía, las fuerzas de seguridad, no solo pueden actuar sin orden judicial, sino que deben actuar sin orden judicial cuando están en presencia de la comisión de un delito. Sí. Bueno, pero es que la perversidad de ese planteo, ¿sabe cuál es? Que terminan convenciendo a la gente a través de los medios, y después la policía no actúa y nos quejamos de que no actúa. Claro, pero fíjese usted esto, el día, el viernes próximo pasado, habiendo ya aparecido el cadáver de Santiago Maldonado, estando ya la pericia que dice que no recibió disparos ni piedrazos, no tiene golpe, en Mar del Plata hubo una movilización por Santiago Maldonado. Si no fuere que la construcción es de piedra, que es una construcción noble que data de la década del 20, la manzana entera hubiera ardido. Tuvieron que combatir desde adentro los funcionarios municipales para impedir que se prendiera fuego. Destruyeron parte del frente de la municipalidad. No hay hasta ahora de oficio una actuación fiscal. La policía mira por otro lado frente a estas cosas y deja pasar. Y si bien no los comprendo ni consiento, entiendo que los tipos miran y dicen, pero si nosotros actuamos y golpeamos a uno de estos, terminamos procesados sin el cargo y por ahí penando en tribunales 2 años. Claro, exactamente. Yo no se lo digo a usted porque evidentemente lo entiende clarísimo, pero yo le sugiero a los que nos están escuchando, que por ahí creen que estamos exagerando, que charle un día tranquilo con el policía que tenga más cerca, a ver qué es todo lo que le pasa.
si en medio de una persecución pierde la gorra, se le cae un cargador de la pistola y golpea al chorro o a quien fuere? Que le explique el policía a él todo lo que le pasa. Nosotros tenemos un sistema conceptual de corrección política, etcétera, etcétera, que lo que logra es que estamos indefensos por dos razones. Primero, porque los jueces y los fiscales de justicia legítima, todo ese grupete inadmisible, se dedican a perseguir a las víctimas y no a los victimarios, como le pasa a este médico ahora que está en juicio por haber matado al que lo quiso matar. Eso por un lado. Y por el otro lado, porque tanto la policía como la fuerza de seguridad, si llegan a mover un dedo, son inmediatamente perseguidos ellos. Fíjese que otro de los relatos que está tratando de imponer esa izquierda absurda que tenemos en la Argentina, no es toda la izquierda, pero parte de la izquierda, es que Maldonado se ahogó porque lo perseguía la gendarmería y se tiró al agua porque no sabía nadar. Es más, hasta alguna diputada que no voy a nombrar para no hacerle prensa, dijo que bueno, que seguramente lo amenazaron con que se tirara al agua si no lo mataban. Los disparates más no tiene... absurdos que existen. No tienen límite. Pero mire, no solo no tienen límite, sino que yo vengo señalando desde el mismo momento en que apareció el cuerpo, que si el colega corresponsal de Clarín en Bariloche, el 18 de septiembre, puso un Twitter que decía: a 409 metros de la entrada del pull-off, debajo de las raíces de un sauce está el cuerpo de Santiago Maldonado. No puso ni 400 ni 502, 409. Todavía no pude hablar. ¿En serio? ¿Sí? Ese se me pasó desapercibido. No, sí, hay hubo un lío con eso. A este chico le dijeron de todo, poco menos que a gente de la CIA. Pero aparte hay un dato fenomenal: 409 metros. No puso ni 400 ni 305. Yo digo, si este corresponsal de Clarín, ¿no? Sí. Tenía ese dato, ¿nadie habló con Sergio Maldonado en todo este tiempo? Mire, ¿sabe qué pasa? Yo prefiero no hablar de este señor porque quiero creer que él siente por la muerte de su hermano lo que yo sentí por la muerte de la mía. Punto. Y lo dejo ahí. Ahora, volviendo a la izquierda y a todo este lote de delincuentes sueltos que son los RAM, no los mapuches, los RAM, ¿no? Sí. Lo que no podemos admitir es que haya dos países, no uno, dos países. Sí, por supuesto. Sojuzgados por los 20 tipos que tenemos acá y los 1000 que tienen los chilenos, porque además vamos a terminar mal, porque los chilenos van a terminar reaccionando y nos van a mandar sus 1000 acá. Bueno, la pregunta es esta. La otra cosa que se descubrió es que hay una cantidad de pasos no controlados. Yo creía durante mucho tiempo que el problema era la frontera con Paraguay o la frontera con Bolivia. Parece ser que también acá hay un circuito de entrada y salida no controlado bastante importante. ¿Usted cree que esto, le pregunto, ¿no? ¿Usted cree que esto es independiente? Vamos a invertir los roles. Sí. ¿Usted cree que esto es independiente de toda la desactivación de las bases militares en el sur? Porque para que la gente lo sepa, cuando el ejército se desplazó hacia el sur, de la mano de uno de los fundadores de la patria que fue Roca, se establecieron bases militares precisamente para tener presencia, para constituir grupos de población que después fueron ciudades, y entre otras cosas para controlar los límites de la inmensa Patagonia, que nadie imagina lo que es hasta que va. Yo he ido ya de grande y he quedado anonadado. Pero ¿qué pasa? Con el tema de los recortes que empezó Alfonsín, siguió Menem y se concretaron en el kirchnerismo, el ejército se quedó sin plata para bancar esas cosas. ¿Usted cree que es independiente esta presencia mapuche de esa ausencia argentina? No, bajo ningún punto de vista. No, es todo parte de... No, esto es una articulación, está claro que es una articulación. Sí, esto es una articulación para desarticular el esquema nacional. Y le digo más, no deje de lado algún tipo de influencia internacional, por ejemplo de Inglaterra. ¿Por qué? Yo admiro a los ingleses, empecemos por eso, o sea, son gente a la que la humanidad les debe mucho, pero tienen sus intereses geoestratégicos, es normal que los tengan, así como nosotros tenemos nuestros. A mí no me enoja que otros países tengan intereses contrarios a nosotros, lo que me enoja es que nosotros no nos demos cuenta. Sí. Y toda esta mezcla rara de Musetta y de Mimí, pseudo mapuches con ingleses y demás, no es un accidente. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país geopolíticamente deseable. No hoy quizá, hoy no, hoy todavía las papas no queman en el mundo,
pero la Argentina tiene una reserva de recursos naturales, a consecuencia de que somos tan incapaces para explotar lo que siguen ahí, que es poco común en el resto del mundo, en un país desarmado, como es este, con la Argentina está desarmada. Nosotros nos puede invadir Uruguay si quiere, porque no hay ni siquiera munición, no hay balas. No, aparentemente Entonces, parte de la munición fue a parar a ISIS, según... sí, no, exacto, otro tema para hablar. Sin duda. Pero la Argentina es un país que tiene que cuidarse de la vocación expansionista de otros países tranquilamente. No estoy hablando de una guerra inminente ni nada por el estilo. Pero piense solamente que somos una de las reservas, creo que la segunda o la primera reserva más grande de agua potable del mundo. Sí. Agua potable. Sí, sí, sin duda. Sumémosle todo lo demás, litio, petróleo, gas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque nosotros estamos tan concentrados en los grandes centros urbanos, que no nos damos cuenta que se nos inunda una provincia, que el mar argentino está depredado porque no tenemos plata para pagar el gasoil de los buques que los controlen. Estamos solo hablando de Cristina Kirchner, cosa que yo me niego a abrir la boca. Cada vez que me preguntan qué pienso de Cristina Kirchner, digo, ya fue, basta. O sea, porque si no, vivimos sí, en la década pero del 70. es un tema de diseño mediático, ¿eh? Es un tema de diseño mediático de los últimos años, donde buena parte del periodismo está inficcionado por la tentación de la literatura de ficción. Pero bueno, nos llevaría a un debate muy largo, como siempre. Claro, pero por ejemplo, Sí, le pongo un ejemplo de esto que estábamos hablando y de paso déjeme pasar el avisito que acabo de introducir subrepticiamente. ¿Por qué todos estos periodistas de investigación que se dedican al señor Maldonado, que Dios lo tenga en su gloria, no se dedican a armar un escándalo con el abandono que nos cuesta más de 3.000 millones de dólares al año, 3.000 millones de dólares al año del mar argentino? ¿Por qué no hacen eso? Si eso es un escándalo, es parte de un robo que empezó hace como 20 años coimeando a algunos funcionarios que estaban a cargo del tema. Porque esto no es accidental. Siempre hay una coima atrás, José Luis. Sí, sí. Siempre hay una coima atrás. Sí, sí. Cuando algo no es fácilmente explicable, hay que buscar. Es como el caso de... Yo pregunté mucho por el tema de Timerman, ¿no? Y estoy convencido de que algún día va a aparecer la cuenta donde se depositó la plata que movía todo eso, porque no era ideología, era plata. Mire, debemos ser los dos únicos locos que lo dicen, porque yo me río cuando le buscan algún tipo de complejidad geopolítica a la relación Irán-Argentina. Sin duda tiene que haber habido algunos guiños internacionales por el tema del know-how nuclear, que la Argentina tiene bastante. Pero acá hay coimas. Sí, sí. No demos más vueltas y coimas muy grosas. Seguramente esto es un tema de plata, a esto los mueve la plata. Esto es como la pasión de Maradona por Chávez, es todo lo mismo, pero bueno, qué sé yo. Está bien. En fin, bueno, le agradezco enormemente, que tenga una buena jornada. Gracias como siempre, por el tiempo que nos dedica. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Al doctor Alejandro Faragó.